Auspicia esta transmisión comentandolosevangelios.com, la primera website que ofrece las obras de Monseñor João Scognamiglio Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visítenos comentandolosevangelios.com. Auspician esta transmisión Lumen Veritatis y Guiding Light Academy. En pleno corazón de Toronto, una nueva opción en educación católica privada de kindergarten a grado 8. Las inscripciones ya están abiertas. Visite lumenveritatis.ca o llámenos al 905-813-9215. En el episodio número 6 de Lo Inédito sobre los Evangelios, conversamos sobre las razones profundas del sufrimiento, la parábola del grano de mostaza y la iglesia triunfante, y además sobre el Evangelio de la semana siguiente, la tempestad, un castigo o una gracia. En las noticias, la Semana Santa Española declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Museo del Prado expone famosa custodia colombiana. Ave María Press lanza nuevo libro, El Poder de la Misa Diaria. Y en la sección Preguntas y Respuestas, polémica y espiritualidad. ¿María tuvo más hijos? ¿Debemos discutir con parientes de otras religiones? ¿Cómo sobrellevar enfermedades terminales? Hoy es viernes 12 de junio de 2015 y este es el episodio número 6 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Bienvenidos al episodio número 6 de Lo Inédito sobre los Evangelios y retomamos con el Padre Jonás, que otra vez nos visita en el medio de sus grandes trabajos y travesías. Salve María, Padre Jonás. Salve María, ¿qué tal están? ¿Todos bien por ahí? Como ustedes saben, el Padre Jonás es profesor de teología de la creación en el Seminario de los Heraldos del Evangelio y además es doctor en teología con énfasis en doctrina social de la Iglesia. Y hoy va a estar comentando los Evangelios también con nosotros. También se nos une el hermano Francisco Tobón, directamente desde Colombia. Salve María, gusto de estar de nuevo con ustedes. La alegría toda nuestra, hermano Francisco. El hermano Francisco acaba de regresar fresquito de una misión en la zona del Caribe de Colombia, donde desemboca el río Magdalena. Qué bueno, ¿eh? Sí, estuvimos ahí en la ciudad de Barranquilla, que los costeños, como llamamos nosotros, como buenos caribeños, tienen una devoción muy expansiva y muy calurosa a la Virgen. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos llevando la imagen de la Virgen que peregrina, ¿no es cierto? Sí, tuvimos un retiro de una tarde que llamamos la tarde con María. Asistieron cerca de 600 personas ahí en el auditorio de un colegio. Qué lindo. Y visitamos varias parroquias. Bueno, extraordinario. Y también hoy se nos une el hermano Felipe. Salve Arcas. María, muy buenos días. Salve María, hermano Felipe. Lo recuperamos también porque estaba por España. Sí, Y ahora Los heraldos son misioneros, ¿no? son misioneros, sí, realmente. Y tuvimos inclusive la oportunidad de tratar de conectarlo desde Roma, porque también estuvimos ahí haciendo un trabajo y la idea era que nuestro último podcast sería de allí, pero infelizmente no nos pudimos encontrar, pero lo hacemos hoy. El tema de hoy, como veníamos explicando en las notas del programa, es sobre la fuerza triunfante de la Iglesia. Porque como nosotros sabemos, la Iglesia puede ser comparada a una semilla, nuestro Señor la compara a una semilla muy pequeña, y es apenas un pálido símbolo de esa fuerza íntima, de esa fuerza enérgica y perseverante, que es la actividad del Espíritu Santo, ¿no? Y en consecuencia la fuerza triunfante de la Iglesia, que viene llamada a ser el reino de Dios, en cierto momento, esperamos, como nuestro Señor dice, deberá conquistar al mundo entero. Entonces, en el Evangelio correspondiente al 11º domingo del tiempo ordinario, nos dice, en aquel tiempo Jesús decía, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.
Entonces, el reino de Dios es comparable a un grano de mostaza. Es maravilloso. Padre Primero Jonás, porque, apertura. no, es maravilloso porque uno entiende lo que es un grano de mostaza realmente. Además, el árbol de la mostaza todo ha quedado, yo creo que de fama internacional y mundial y universal gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie sabe, de hecho, cuando uno ve, a mí me tocó una vez también coger un grano de mostaza, cuando uno estaba en los panes, es una cosa tan pequeñita y cuando un árbol de mostaza es tan gigantesco, es enorme, es impresionantemente grande, que realmente la analogía es fuera de serie. No hay otro medio de entender lo que es generalmente como el reino de Dios. Y en cada uno de nosotros existe eso. Lo podemos aplicar o a la iglesia. Evidentemente la iglesia nació de una semilla mínima, de un grupo de 12 personas que conquistaron la paz de la tierra gracias al poder del Espíritu Santo. Y a la vez también podemos compararlo con lo que es la santidad de cada persona, cómo tiene que ir poco a poco regándose, con mucho esmero, con mucho cuidado. Tenemos que ir aumentando nuestra fe, tenemos que hacer que fructifique en toda nuestra savia vital, volcada siempre a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos crecer como un árbol grande, y como dice nuestro Señor Jesucristo. Eso después, la primera lectura explica, ¿no? Cómo son árboles que son tan grandes, que dan cobijo a todo tipo de animales, las ramas, las plantas. Es una parábola lindísima. Además, nos hemos visto que se queda en pregunta, ¿no? Es bonito que el evangelista pone eso, ¿no? Dice, ¿cómo podríamos comprar el reino de Dios? ¿Con qué parábola podríamos presentarlo? El mismo Jesucristo se pone en duda y dice, bueno, la mejor manera es esta, y la explica. Otro aspecto también interesantísimo siempre, que a mí me ha tocado mucho los evangelios, ¿por qué explica en parábolas? ¿Por qué siempre tenemos unas parábolas? Uno se pregunta siempre a la persona, ¿por qué no Jesucristo no habla de una manera diáfana? Primero es interesante también entender que, porque sobre todo en estas parábolas, en estos evangelios que están tan cargados de simbolismo, hay que entender primero que una parábola es algo que marca mucho más que cualquier, por así decirlo, explicación teológica. Si Jesucristo explicara directamente de una manera diáfana, certeza total de que no hubiera pasado hasta nuestros días. En cambio, contando una historia, contando una analogía que es muy cercana, y sobre todo cercana a esa gente de ese tiempo, más que a nosotros que vivimos en un mundo pues un poco más industrial, era innegable que eso les iba a tocar mucho más. Y luego el pueblo de Medio Oriente, digamos el pueblo oriental en general, es un pueblo muy volcado al simbolismo, a la poesía, a la meditación. Cualquiera de esos símbolos que cogen, que sean naturales o explicaciones de las estrellas, cualquiera en esa línea les va a tocar muchísimo y les va a marcar mucho su profundidad de alma, ¿no? Por eso es un evangelio muy completo. Además está tanto la primera lectura que San Pablo, todo lo explica siempre en función de los árboles. Hoy esta realmente es una palabra todo muy vegetal, ¿no? Muy hermoso. Todo muy vegetal. No, y también San Gregorio Magno, ¿no? Él insiste mucho en decir que la semilla germina y crece sin darse cuenta, ¿no? Porque dice que contiene en sí toda la capacidad creativa, toda la capacidad de crecer, toda la fuerza de fructificar. Y él la compara mucho con la gracia. Y dice que el alma del hombre se levanta espontáneamente a la perfección del bien obrar. Y eso está en germen, por así decir, pero necesita todo eso regarse, ¿no? todos los días, porque si nosotros no regamos esas gracias que nosotros recibimos en el bautismo, se terminan pudriendo y el árbol no crece como debe crecer. Pero si nosotros poco a poco aceptamos todas las gracias que Dios nos da, como bien dice San Basilio, es tan importante entender que la gracia está presente en todos nuestros días. Que es una cosa que la semilla la vamos a crecer, pero si tuviéramos una velocidad lo veríamos rápidamente crecer, pero no nos damos cuenta que la semilla todos los días crece un poquito y va aumentando en santidad y gracia, como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Y eso se ve mucho en las misiones, ¿no, hermano Francisco? Sí, claro, es increíble lo que es la fuerza de esa semilla que nuestro Señor ha sembrado en el mundo, que es la Iglesia Católica, es la presencia de Él a través de la gracia, de los sacramentos. Es impresionante porque, por ejemplo, hoy en día la Iglesia vive en medio de un ambiente enteramente hostil para que esa semilla pudiera fructificar y germinar, porque es un mundo enteramente paganizado, materializado, en fin, alejado de los caminos de Dios. Sin embargo, uno ve cómo la gracia va tocando el fondo de las almas y se ve germinar esa semilla que, en fin, para usar otra figura vegetal que nuestro fundador usó alguna vez en una exposición, y es que el apostolado nuestro se podría asemejar a un lirio muy blanco, muy albo, que nace en el lodo, en medio de la noche y bajo la tempestad. O sea, todas las circunstancias son enteramente adversas para que esa semilla crezca, pero como esa semilla tiene una virtualidad que viene de Dios, es imbatible. Y la Iglesia Católica es inmortal, y hoy en medio de la tempestad y de la noche oscura espiritual que estamos viviendo, hay señales de la vitalidad del Espíritu Santo obrando en las almas. Es impresionante aquí en Colombia, donde vamos con la Virgen, ahora en esta misión, es impresionante ver cómo las personas asisten a
a un acto que es muy sencillo, o sea, es una adoración al Santísimo, un rosario, un concierto, una misa, en fin, actos de piedad que no tienen nada de novedoso, lo que la Iglesia siempre ha hecho, y las personas encantadas, diciendo que nunca habían visto algo tan hermoso en la vida, confesiones de personas que llevaban 20, 40 años sin confesarse. Uno ve que es esa fuerza imbatible de esa semilla que nuestro Señor ha sembrado y que va a terminar triunfando en la historia, ¿no? Ahora aquí, Monseñor, hace hincapié en un punto que es súper interesante, me parece. Y él dice, claro, está bien, la fuerza latente de la semilla nos impulsa, ¿no? El valor propio de la gracia nos impulsa hacia lo alto y todo. Pero para que esta semilla nazca y dé fruto, hace falta nuestra libre cooperación. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Pues abierto al panel aquí, porque... Muy bien. Yo remarcaría mucho, exactamente, iba justamente a comentar esto, la importancia de esa semilla que, como usted bien decía, hermano Gustavo, la hemos recibido en el bautismo, que es la puerta, la entrada de toda la gracia divina, la vida sobrenatural en nuestras almas, pero para la aplicación práctica en nuestra vida espiritual tenemos que pensar la importancia de regar esa semilla, de cultivarla, de podar ese árbol que va creciendo, etcétera, ¿no? Y esto lo conseguimos sobre todo con la oración, con una oración constante y seria, es decir, cuidando nuestra vida espiritual, sobre todo la oración, y nuestra vida sacramental, especialmente los sacramentos de la penitencia, de la confesión y de la Eucaristía, ¿no? Entonces, no, por decir así, no podemos caer en esa pereza espiritual de decir, bueno, esta semilla la hemos recibido en el bautismo, los otros sacramentos, y Dios ya la hará crecer. Sí, claro que es Dios quien hace crecer esa vida espiritual con su gracia, pero cabe a nosotros poner los medios necesarios que Él nos pide, ¿no? Que es esa oración, esos sacramentos, que sin ellos, sin nuestro esfuerzo en ese sentido de dejarnos inundar por esa gracia de Dios, pues no va a crecer la semilla, ¿eh? Sí, el otro día me parece interesante cuidar nuestra vida espiritual. Sí, me parece interesante, hermano, que también una cosa que oí de una familia, de una señora, que decía, no, yo tengo mi hijo yo lo bauticé, eso es muy típico, además yo creo que en los países occidentales se oye mucho eso, yo lo bauticé por la iglesia, pero después, pues bueno, lo dejé a ver que él hiciera lo que le diera la gana, porque cuando él sea mayorcito ya decidirá si él quiere ser católico o, bueno, pues si quiere frecuentar los sacramentos. Y vemos ahí lo que está diciendo bien el hermano Felipe, y es una aplicación muy práctica, ¿no? Nosotros no podemos hacer eso bajo ningún concepto. Porque si hacemos eso, ciertamente esa semilla no fructificará. Ahí vendrán todos los problemas que vemos después. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, que tenemos que rezar, incluso rezar con ellos, dar ejemplo claro de que estamos rezando, vienen los problemas. Ahí no sabemos por qué de repente los hijos dejan de frecuentar los sacramentos, no quieren asistir a misa, están cansados y sobre todo no rezan nunca nada. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el ejemplo y nunca regaron esa semilla. Que esa semilla fue bien plantada, fue en tierra fértil, fue hecha y específicamente para poder ayudarles, pero como no fueron bien regadas, ahí vienen los problemas serios. Hay una razón muy interesante que un párroco daba una vez, un párroco antiguo así, pero muy interesante, y decía, bueno, pero cuando su niño era un bebito, usted le preguntaba qué quería comer, se llegaba con el menú y le decía, ¿quiere comer esto? ¿Quiere comer aquello? ¿Quiere comer aquello otro? Usted no le pedía permiso, simplemente le alimentaba, ¿no? De la misma manera pasa con la gracia, ¿no? También le llevaban al colegio desde pequeñito para aprender. No le preguntaban, ¿no? Era justamente ese aporte que va haciendo que... Cuando seas mayor decidirás si quieres ser universitario o no quieres universitario, pero cuando tengas 20 años, hasta entonces puedes dejar sin estudiar, es lo más interesante, ¿no? Está clarísimo. Ahora también me parece muy bonito ver ese equilibrio, en fin, de las perfecciones propias de Dios, y es que es verdad que uno tiene que cuidar y cultivar esa semilla, pero también Dios dispuso que Él siembra la semilla y nos deja ese libre albedrío para que podamos tener mérito. O sea, Dios no impone las cosas, ¿no? Porque también si el hombre no decide cultivar esa semilla, no decide crear las condiciones propicias, ayudarla a crecer, si no desea que la semilla crezca, la semilla no crece, se muere, porque ahí radica el mérito. O sea, Dios no impone las cosas, porque si Él impusiera los actos buenos que el hombre practica, no tendrían mérito, ¿no? Una cosa interesante que se ve mucho, inclusive yo creo que usted, hermano Tobón, lo ha visto en las peregrinaciones, ese término teológico que es la reminiscencia de los sacramentos, ¿no? Que Dios derrama sobre cada uno de nosotros gracias especiales, pero que muchas veces esa persona pasa durante años, décadas, sin frecuentar los sacramentos, sin rezar, con muchos problemas, alejados de la iglesia.
en determinado momento, cuando deciden dar un paso adelante y volver a realmente al redil y comenzar una vida sacramental seria, Dios derrama gracias impresionantes, y por así decirlo, como aquellas gracias que habían sido derramadas y que habían sido rechazadas por la propia persona, como que vuelven a entrar en el alma y fructifican y hacen que esa semilla realmente avance todo lo que no había avanzado en mucho tiempo. Eso se ve mucho en las almas y personas realmente convertidas que llevan, sobre todo, muchas décadas sin confesarse, que son esas confesiones maravillosas, ¿no? Cuando uno lleva 10, 15, 20 años sin confesarse, no digo, tal sería, no es lo ideal, ¿no? Pero es una cosa tan bella, tan maravillosa que uno dice, se sorprende muchísimo cómo es la gracia del Espíritu Santo y cómo aquellas gracias estaban latentes. La misericordia divina, ¿no? Y ese detalle queda muy claro en la parábola en la cual el sembrador, que es nuestro Señor, solo aparece en escena, aparentemente, solo aparece cuando siembra la semilla y aparece al final cuando va a cegar la cosecha, como si Él estuviera ausente durante todo ese proceso. No, Él está ahí, nuestro Señor está dispuesto a darnos los medios para que la semilla germine y prospere, pero está en nuestras manos el desear y el tomar mano, digamos, de los elementos que Él nos da para que la semilla crezca, ¿no? Exacto, y en este punto también se ve muy bien aquello de cómo Dios no es que sea humilde, es que es la misma humildad, ¿no? Porque Él, que es el que la planta, hace crecer, riega la semilla, hace que el árbol dé su mejor fruto, sin embargo, aparentemente se ausenta, no está ahí, cuando es el que hace todo, ¿no? Es un ejemplo excelente de ver cómo Dios es la misma humildad, ¿no? Y también hay una parte aquí que Monseñor John Clara resalta, dice que este grano no tiene fuerza mientras permanece intacto. Podemos guardar hay gente, por ejemplo, que hizo descubrimientos arqueológicos donde se hallan semillas que están, por ejemplo, en una pirámide o en ¿no? en un lugar de esos por 1000 años y está intacta. Hasta si se decide en ese momento plantarles, hay que comienza a germinar. Y ahí Monseñor dice, pero cuando esa semilla se la muele o aplasta, adquiere una viva y picante acidez. Y hay un hermoso símbolo, claro, de nosotros cristianos, ¿no? En la vida cristiana, como es el papel del sufrimiento que entra aquí. Es un punto muy sensible, sobre todo hoy en día uno encuentra, en fin, en todo nuestro apostolado encuentra uno muchas personas que no entienden el papel del sufrimiento en la vida. Y es porque este mundo paganizado ha creado una falsa ilusión, esa visión hollywoodiana de la vida, que cifra la felicidad del hombre en la ausencia total de sufrimiento. Y eso es enteramente contrario a lo que nuestro Señor nos enseña. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. O sea, todos seremos felices en la medida que cumplamos nuestra vocación de ser perfectos, de santificarnos, de conquistar el cielo. Y ese camino es tomando la cruz y siguiendo a nuestro Señor. O sea, es llevando el sufrimiento que este valle de lágrimas nos pone en el camino, y ese sufrimiento es justamente el simbolismo que esta parábola nos da del triturarse. O sea, la vida sin sufrimiento es una vida sin sabor. En una ocasión también el fundador nuestro en una exposición hacía un ejemplo. Ustedes imagínense dos señores que acaban de hacer un viaje y están contando su viaje. El uno es un pirata que le falta un ojo, le falta mano, le falta una pierna y una pata de palo, está en una taberna en el puerto contando las aventuras de su vida, cómo perdió la pierna, cómo perdió el ojo. Y en la otra sala está un señor que hizo un crucero por el Mediterráneo en un barco moderno, donde se bañó en la piscina, delicioso, no tuvo tormentas, no tuvo nada, un viaje espectacular donde no sufrió nada. ¿Usted a cuál de los dos viajeros quisiera oír? Todo el mundo se va a subir al pirata que le falta el ojo y le falta la pierna. Una vida con sabor, una vida con mostaza, una mostaza triturada. El otro hombre no sufrió nada, es una vida insulsa, lo que le da sabor a esta vida y por lo tanto felicidad, por paradójico que parezca, ese sufrimiento. Además, continuando, como muy bien dice el hermano Francisco, eso que las personas no tienen sufrimiento es totalmente un engaño, porque la persona que no tiene, que piensa que su felicidad está en no sufrir, en no tener ninguna contrariedad, que huye continuamente de las cruces, en verdad esa es la persona que más sufre. La vida en la tierra estamos en un valle de lágrimas y toda persona va a sufrir de una manera o de otra, y al final la persona que más huye es la que más sufre. Un hecho constatado que, por desgracia, el índice mayor de suicidios no está en las personas de clase baja, sino está en las personas de clase más pudiente, que tienen más recursos.
y tienen, digamos, más posibilidad de gozar de la vida, por decirlo así, son los que en el fondo más sufren, al fin y al cabo. Hace poco salió una estadística, de los países que se sentían más felices, más contentos de su vida, y curiosamente Latinoamérica era el continente donde las personas más se sentían felices y con menos índice de suicidio. Sin embargo, los países más ricos, con más recursos y tal, pues ese índice de suicidios era mayor, ¿no? No, que modestia aparte, esa encuesta que el hermano hace alusión, en 2 o 3 ocasiones Colombia ocupó el primer lugar. Colombia, donde estamos llenos de problemas, de inseguridad, de narcotráfico, de guerrilla, de paramilitares, de criminalidad disparada, de problemas económicos, en fin. Y en 3 ocasiones Colombia quedó de primera en el mundo como el país que se sentía más feliz, ¿no? Y eso fue una razón psicológica también muy simple, que la persona que considera y ve de frente la posibilidad de un sufrimiento que es real en esta vida, se prepara para ella, mide ese sufrimiento, lo considera. Cuando el sufrimiento llega, pues hombre, está preparado. En cambio el otro que vive en medio de un sueño romántico, de que va a poder vivir sin sufrir nada, cuando le vienen los sufrimientos no está preparado y va a tener un quiebre psicológico. Es muy simple, ¿no? Claro, y también es eso, ¿no? Que es el grano que nunca va a ser colocado en la tierra y nunca va a dar fruto. Cuando el grano es perseguido, es oprimido, es pisado, ¿no? Se es reducido a polvo, es cuando da lo mejor de sí. Una cosa me parece interesante recalcar aquí, para que es importante, de las guías que más nos acercan a Dios, y uno lo ve cuando va a los hospitales, cuando conoce a gente que ha sufrido de verdad, de las cosas que más nos acercan a Dios, que más nos hacen ver realmente su faz, es realmente el sufrimiento. Es como nuestro fundador llamaba siempre el 8º sacramento, ¿no? Porque es algo tan sublime, es algo que realmente modifica a la persona. No hay nada más. Yo creo que todos nosotros hemos tenido experiencia de ver una persona que estaba con mucha ingenuidad cuando era joven, pasados unos años, lo vamos a ver después de haber sufrido, haber apañado en la vida, y es increíble cómo la persona cambió totalmente, no tiene nada que ver, se acabaron todas esas ilusiones, todos esos problemas, todo eso cambió. ¿Por qué? Porque el sufrimiento hizo su papel. Por eso es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano. Un ser humano que no sufra es un ser humano que no sirve para nada. La vida está hecha desgraciadamente para sufrir. Ahora, hay que entender el sufrimiento de una manera católica, no es una tragicomedia griega, tal sería. Pero el sufrimiento con alegría. Ni es un masoquismo, ¿no? Claro. No es ir buscando por la vida cada día a ver dónde voy a sufrir más, ¿no? Sino es aceptar aquello que Dios nos manda, porque eso nos va enriqueciendo y nos va uniendo cada vez más a Él, ¿no? Las cruces que nos manda, no es cuestión de ir buscando nuevas, ¿no? Hay un esfuerzo que es un esfuerzo enteramente estoico, se podría decir, que solo cuenta con sus fuerzas personales para, ¿no?, conseguir superar eso. Exacto, y aparte que nuestro Señor dice: quien cargue con su cruz y me siga. Hace falta después seguirle a Él, claro. No se trata solo cargar con la cruz, sino seguirle, evidentemente. Ahora, para seguir avanzando, entonces, nuestra semilla va dando frutos, el Espíritu Santo la va haciendo crecer, y aquí nuestro Señor habla ya de que echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. El otro día estaba leyendo un comentario muy interesante de nuestro fundador cuando vio la fisonomía de una fotografía de Alfonso Tobias Ratisbona, que fue aquel judío que se convirtió cuando entró en Italia, en Roma, en la iglesia Nacional del Miraculo. Y cuando vio la imagen, Nuestra Señora se quedó sobrecogido, se emocionó, y ahí tuvo una gracia especial y se convirtió. Incluso él fundó una congregación para la conversión de los judíos, ¿no? Nuestra Señora de Sion. Y él veía la cara de él y él decía, se ve claramente que es una persona que ha sufrido enormemente. Cuando uno ve que esa persona sufre, da frutos espirituales sobrecogedores. Por eso él pudo fundar una congregación religiosa. Él innegablemente no podría haber hecho si no hubiera recibido las gracias que recibió y sobre todo el sufrimiento que él pasó. Porque no es tontería, pensemos por un momento lo que es la conversión de un judío, además un judío totalmente convencido de su fe. En determinado momento, por la gracia del Espíritu Santo, él convirtió y él rompió con la familia, rompió con familiares, inclusive fundó una congregación para poder hacerla realmente, para ayudar a los conversos judíos, ¿no? Y por ese sufrimiento él pudo realizar todas las obras que él hizo. Una persona que sufra no va a poder hacer ningún tipo de acción sobrenatural sobre las almas. Por eso nos decían siempre, ¿no? Un verdadero apóstol que se precie tiene deseo de tener, por así decirlo, problemas, deseo de estar buscando problemas para ayudar a los demás, para estar meterse en cosas que pueden hacer apostolado. El que no tiene ese deseo, mala cosa.
empiezan los problemas ahí serios de su alma. Y esto nos lleva muy bien claro, tenemos la idea del árbol de la iglesia, llamado aquí por Monseñor reposo de los sabios inclusive, y cómo la fuerza de la iglesia se da muchas veces en medio de las borrascas, de las tempestades, del sufrimiento. La propia historia de las almas también se da en esa línea, en medio de tempestades, borrascas y sufrimiento, y esto nos ayuda a empalmar con el evangelio de la siguiente semana, el evangelio sobre la tempestad por la que pasaron los apóstoles en el medio del lago de Galilea. Bueno, esto me parece que es el mejor ejemplo de toda esta doctrina, digamos, que estamos comentando, del papel del sufrimiento, de las contrariedades y cómo las personas, las instituciones dan lo mejor de sí en medio de las tormentas o cuando son trituradas. El caso de la iglesia, la historia de la iglesia es un caso, pero un ejemplo arquetípico de esto. O sea, la iglesia ya fue esa semilla de mostaza que nuestro Señor sembró y que comenzó ya siendo triturado desde el primer inicio, porque sus primeros 3 siglos de la historia de la iglesia fue una persecución sanguinaria de la mayor potencia de entonces, que era el Imperio Romano, implacable, y en medio de esa persecución sangrienta en la cual hubo millones de mártires, la iglesia fue creciendo con una vitalidad y florecieron en ella los ejemplos de santidad y de heroísmo más grandes que hasta hoy en día siguen siendo ejemplo para todos los católicos, los grandes santos mártires de esos primeros siglos. Y curiosamente, en los momentos de mayores persecuciones de la iglesia fue cuando florecieron las expresiones más sublimes y más grandiosas de santidad. Entonces, no sé, la época en que irrumpió el protestantismo en Europa fue que hubo todo este movimiento de la contrarreforma, en la cual florecieron grandísimas figuras en el universo de la santidad de la iglesia. Fue un San Ignacio de Loyola, fue una Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz. Y así usted va a ver en la época de me viene ahorita a la cabeza en la época de Napoleón, que a pesar de haber sido un gran militar, infelizmente no fue un modelo de virtudes e incluso pues tuvo la osadía de perseguir a la iglesia y tratar de destruirla. Él secuestró al Papa, en fin. Y a Napoleón le decían a él, cuando estaba en el auge de su gloria, algún ministro le dijo, bueno, Su Majestad, ¿y usted por qué no se proclama rey? Así como hicieron los césares del antiguo imperio, proclámese rey, porque usted ya es dueño del mundo, es dueño de Europa. Pues proclámese Dios, para ser adorado así como los antiguos césares romanos. Y él dijo, mire, después de que Jesucristo murió en la cruz, la única manera de ser adorado como Dios es ser crucificado como Él. Y más diciente todavía es en algún momento que también un ministro le dice, bueno, Su Majestad, ¿y por qué no mande a cerrar todos los seminarios y a prohibir el culto católico en el imperio? Y él dijo, no, porque yo prefiero, en vez de tener un clero perseguido, pero santo, yo prefiero tener un clero no perseguido, pero que sea mole y que no sea santo. Entonces él mismo, como un enemigo de la iglesia, reconociendo que las persecuciones a la iglesia producen en el seno de ella santidad y una reacción enérgica en la línea de virtud, ¿no? Saben aquel hecho también me parece muy bonito, cuando Constantino en el edicto de Milán finalmente liberó la iglesia católica y se pudo realmente el culto favorecer siempre el humanismo, el cristianismo empezó a crecer. Dicen que fue en el foro romano, fueron 1 hora de aplausos, ¿no? Entusiasmo de los católicos, fue una auténtica fiesta, ¿no? Porque ya podían salir de las catacumbas, ya podían empezar a predicar, podían llevar una vida normal. Y ahí explican, en ese momento comenzó la decadencia de la Iglesia Católica. O sea, ahí comenzaron verdaderas batallas que hicieron que, por desgracia, muchas veces no dieran el mejor fruto que podían haber dado, porque el sufrimiento se apagó. Por eso es una especie de ingrediente fundamental. Una persona que no sufre, y en este caso lo estamos viendo, que no tiene ese ingrediente dentro de su alma, de su vida espiritual, trae consecuencias terribles. Y por eso la providencia nos ayuda a todos nosotros a que nunca dejemos de tener dificultades, problemas, porque si no, estaríamos muy mal espiritualmente, ¿no? Por otro lado, podemos pensar también la aplicación de esta parábola también a la vida personal, espiritual. ¿Cuántas personas que se han acercado a Dios, que no llevaban precisamente una vida muy, muy santa, muy virtuosa, muy conforme a los mandamientos de Dios, cuando tuvieron un gran sufrimiento en su vida, pues una desgracia con algún hijo o algún miembro de la familia que murió, o una dificultad en el trabajo, en ese momento de gran aflicción se acercaron a Dios, porque es en esos momentos, dice el refrán español, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truene, ¿no?
Y entonces Juan, por desgracia, ya que somos tan miserables, por decirlo así, que en la bonanza, cuando las cosas nos van bien, no nos acordamos de dar gracias a Dios, que es quien nos da todos estos beneficios, los recibimos siempre de sus manos, pero cuando tenemos un sufrimiento, una aflicción, ahí sí nos acordamos de pedirle ayuda, ¿no? Y de hecho vemos en tantas iglesias, tantos santuarios, que quien más acude a estos lugares son precisamente las personas que van porque están sufriendo, están padeciendo y quieren pedir alguna gracia a Dios, ¿no? Es verdad que no es lo ideal, pero Dios, que es Padre y que es el mejor de los padres, aprovecha esa circunstancia para darnos su gracia en abundancia, y a través de esos medios hace que las personas tengan esas grandes conversiones, ¿no?, de su vida, y sea el inicio de su cambio de vida, ¿no? Eso lo experimentamos y lo constatamos continuamente nosotros en las misiones y en nuestras vidas, en nuestra actividad pastoral, ¿no? Aquí en el libro de los Proverbios, Monseñor cita un proverbio que dice: Hijo mío, no rechaces la reprensión del Señor, no te enfades cuando Él te corrija, porque el Señor corrige a los que ama, como un padre al hijo preferido. Lo que narra la parábola de este evangelio ya del 12º domingo, que es la parábola de la tormenta, de la barca en la tormenta, que justamente nuestro Señor, evidentemente que eso lo tenía todo preparado, Él es Dios hecho hombre, y Él es el que dispone todos los acontecimientos. Él dispuso que hubiera esa tormenta, y Él mismo quiso acostarse a dormir en medio de la tormenta, para que justamente los apóstoles quedaran solos, se sintieran indefensos, se sintieran perdidos, sintieran su impotencia, y tuvieran la humildad de reconocer su limitación, y ahí tener que acudir a nuestro Señor. Es exactamente lo que acabamos ahora de comentar, que Dios a veces permite contrariedades, sufrimientos en nuestra vida para que nos humillemos, experimentemos nuestra limitación, nuestra contingencia, y nos veamos como que obligados por las circunstancias a acudir a Dios, que nos quiere ayudar y nos quiere dar sus bendiciones y sus gracias, pero que tenemos que pedírselas y acudiendo a Él, ¿no? Buenos y malos pasan por borrascas, ¿no es cierto? Pero los buenos, en definitiva, los que reciben la gracia, ¿no? Sí, o por lo menos entienden, sufrirán lo que tengan que sufrir, pero por lo menos entienden que eso tiene un valor muy especial. En cambio, es terrible lo que estamos comentando varias veces, ¿no? Ver una persona que ve esos sufrimientos que le vienen en su alma y queda desolado. ¿Y por qué Dios me habrá mandado ese sufrimiento? No se puede muchas veces dar cuenta de que Dios le está de repente mandando una misión, le está ayudando, le está dando algo para ayudar a esa persona, y que no entienden ese sufrimiento y finalmente pues terminan pues ahogados en él, ¿no? Bueno, entonces con esto podemos cerrar nuestro primer segmento, y también siempre pensando, como dice aquí Monseñor, las borrascas sobre la Iglesia, que a lo largo de los 1000 años, y hoy en día, cuántos mártires, Dios mío, todos los días se cuentan cada vez más en el Oriente Medio, en todas partes, y sin embargo qué gran bendición y qué gracia inconmensurable, ser hijo de la Iglesia, poder crecer en eso, en santidad y con la Iglesia en estos sufrimientos también. Entonces pasamos al siguiente segmento del programa, que son noticias, cosas que acontecieron en la Iglesia, en el mundo entero, y tenemos la primera, que es muy interesante, que la Semana Santa española está siendo declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y yo creo que es emocionante ver la Semana Santa, o sea, es algo sobrecogedor. El que llega allí y ve a la gente llorando por las calles, emocionadas, con piedad, o sea, es un medio de apostolado, es un medio de realmente vida espiritual. Como todo en esta faz de la tierra, desgraciadamente se ha deturpado mucho. Pero eso no quita que hay unas gracias especiales y que la Semana Santa tiene algo que realmente tiene que marcar la humanidad, sobre todo la de Sevilla, como no hay en ningún otro lugar, vamos. Bueno, yo también añadiría aquí otras Semanas Santas de toda Iberoamérica que son tan, por ejemplo, se me ocurre ahora países como Guatemala o la misma Colombia o Perú, por ejemplo, que también tienen procesiones bellísimas, ¿no? Que son herencia y consecuencia de esta Semana Santa española, pero que se podría aplicar a toda Hispanoamérica, ¿no? Realmente. Aquí nos narra la noticia que todos los grupos políticos del Senado español aprobaron por unanimidad en sesión plenaria una propuesta del Grupo Parlamentario Popular para que la Semana Santa entonces sea considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces la van a anotar en la lista de candidaturas y se basan diciendo que es una infinidad de objetos de especial valor artístico, obras escultóricas, bienes materiales que deben ser
en igual medida protegidos por los poderes públicos con una acción positiva. Bueno, podemos La pena que no menciona y la gracia, claro, religioso, que es el núcleo y el centro de todo. O sea, lo importante, no que existiría lo importante no aparece en ese texto. Lo importante no aparece, pero bueno. Si no hubiera fe, no habría ni arte. Pero los oyentes, por supuesto, ¿no? Sí, podemos compartir que no vamos a entrar en polémica ni en debate en esa materia, pero se entendió. Da pena. Sobre todo, que solo para terminar, que es el aspecto cuando van todos los turistas que van allí, no solo en Sevilla, sino en general, hay otras muy bonitas como en Valladolid o en mismo Galicia, etcétera, en Valencia, por ejemplo. Lo que más les impacta es esa fe y esa manifestación de la fe públicamente, ¿no? Simplemente las imágenes. Es impactante. Pueden ver las iglesias también. Cuando se ve un Cristo que está entrando en una plaza y la plaza hay 3.000 personas y el Cristo es considerado, especifica, ¿no?, que es un Cristo de silencio, por tanto que no se puede hablar durante la procesión, y uno ve que 3.000 personas se ponen en silencio, es realmente una cosa Nuestro fundador llegó a decir que la luz primordial del sevillano es la de la contemplación y meditación de la Semana Santa durante todo el año. Forma parte de la idiosincrasia de un sevillano. Cuando uno ve a un sevillano que llora, se emociona, hay que entenderlo, hay que ser andaluz, sobre todo ser sevillano, para entender eso. Pasamos a la siguiente noticia, que conectamos España, donde estábamos, con Colombia ahora. Porque el Museo del Prado expone la famosísima custodia colombiana, que es una custodia confeccionada para exponer el Santísimo Sacramento en la iglesia de San Ignacio de Bogotá, pero está adornada por 1.485 esmeraldas de altísima pureza, data del siglo XVIII y fue realizada por el artista español José Galás, cuyo trabajo tardó 7 años. Hermano Francisco, ¿usted ha visto esta? Sí, tuve la gracia de verla en varias ocasiones. Ella permanece aquí en una bóveda especial, con algunas otras custodias muy preciosas también. La de las hermanas Clarisas también, que es muy linda, también colonial, en una bóveda especial en el Banco de la República, ¿no? Y no es en ciertos horarios nomás que abren con todas las medidas de seguridad, porque es un tesoro extraordinario, ¿no? El nombre, la lechuga, es un nombre popular, ¿no? No es que la hayan bautizado con ese nombre. Todos nos quedamos extrañados, ¿eh? Cuando uno dice, vamos a ver la lechuga, y bueno, ¿qué es la lechuga? ¿Qué cosa? Y cuando uno va a ver la lechuga, que es una cosa, pues digamos, bonita, pero tampoco tiene mucha originalidad, ¿no? Y de repente ve aquella maravilla, uno dice, madre mía, podrían haber puesto otro nombre, ¿no? Pero queda pintoresco, por lo menos el nombre no deja de ser pintoresco. Claro, porque es verde, ¿no? Tiene tantas esmeraldas que es verde como una lechuga, entonces esa es la analogía que alguien hizo, se quedó. Ahora, qué interesante que era una sociedad aquella donde se podía exponer una custodia así, sin tener miedo. Ahora, lamentablemente, en estos días, dice aquí la noticia, Efraín Triaño, director de la Unidad de Arte y otras colecciones del Banco de la República, que guarda la joya, o sea, está bajo tantas llaves, ¿no? Las personas no pueden realmente utilizarla como deberían, una pena, ¿no? Claro que es un objeto de culto y es una manifestación de la adoración del pueblo colombiano por la presencia eucarística de nuestro Señor, ¿no? Es una custodia, un ostensorio hecha para adorar a nuestro Señor realmente presente en la sagrada forma. Uh-huh. Y como cuenta la noticia, la custodia pasaba por una cantidad de avatares, era de los jesuitas, y los jesuitas fueron expulsados de Colombia en 3 ocasiones. Entonces pasó por 1000 aventuras, estuvo escondida en casas de particulares y incluso también en el 9 de abril también se refundió por un tiempo cuando hubo el Bogotazo y esto, pero gracias a Dios, por lo menos se ha logrado preservar en este museo. Entonces pasamos a otra noticia. La editorial Ave María Press acaba de lanzar en Estados Unidos el libro El Poder de la Misa Diaria, cómo la participación frecuente en la Eucaristía puede transformar la vida. Y el autor, que es Bert Jesse, es un escritor realmente muy conocido, tiene varias obras del estilo bestseller, y lo recomendamos aquí a los oyentes que consigan el libro, porque realmente es muy interesante. Ya todo el mundo sabe el valor de la misa diaria, pero es interesante leer una obra que realmente resalte la necesidad y también los beneficios de la Eucaristía diaria. Una de las recomendaciones de él es esta: usted obtendrá beneficios inconmensurables al recibir el cuerpo y la sangre de Jesús cada día, un alimento para el alma, una unión más íntima con Dios, una transformación en Cristo, un remedio para los pecados, la experiencia de la comunidad y, lo mejor de todo, la vida eterna, afirma el autor. Entonces, realmente, quien pueda, el libro se llama El Poder de la Misa Diaria.
Me parece, hermano Gustavo, que este es un síntoma también de lo que comentábamos atrás en el Evangelio, hablando de cómo en los momentos de tormenta y de persecución, curiosamente es cuando hay más progreso espiritual, o sea, dan las mayores manifestaciones de santidad. Me parece que un síntoma de esto es que también hoy en este mundo que se está hundiendo en el paganismo, en el ateísmo, en fin, en la inmoralidad, el relativismo completo, la devoción eucarística está creciendo de una manera impresionante. Yo estuve haciendo misión ahí en Estados Unidos durante más de 10 años, y la cantidad de capillas que continuamente se están abriendo de adoración perpetua en las parroquias, la mayoría de las veces por iniciativa de los fieles, no siempre por iniciativa de los padres, son los fieles los que les piden a los párrocos. Y ahora yo en Colombia, que volví hace 4 años aquí, y también encuentro esa misma moción de la gracia. Se encuentra uno cada vez mayor número de parroquias donde se expone el Santísimo 24 horas y los fieles se comprometen a acompañar y adorar el Santísimo ininterruptamente de esas 24 horas. Me parece que es una gracia que en medio de, digamos un poco que en silencio, como la semilla esta en silencio, va haciendo crecer la devoción eucarística como nunca antes en la historia, ¿no? Y es lindísimo ver como párrocos jóvenes dan ese impulso también, o sea, una promesa de futuro fabulosa en esa línea de crecimiento de devoción eucarística. Exacto. Ahora, si todos los católicos se dieran cuenta del valor que tiene una sola misa, ¿no? Una vez Monseñor Juan Clave ponía este ejemplo, ¿no? Imaginen que en un lugar, en cualquiera de nuestros países, hubiera una persona que cada día, solo por pasar por delante de una ventanilla, nos diera 1 millón de dólares, ¿no? De euros o lo que sea. ¿Quién no iría ese día? ¿Quién no iría ese día para recibir su suma de dinero, ¿no? No habría nadie en esa ciudad, en ese lugar, en ese pueblo, que no se acercara a esa ventanilla todos los días. Ahora, si consideramos cuánto infinitamente más vale una sola misa, claro, que todo el dinero del mundo, ¿no? Todo el oro que podamos pensar, es Dios mismo que se nos da a cada día, y las personas a veces por bagatelas, por cosas pequeñísimas, pierden ese valor infinito de la Santa Misa un solo día, ¿no? Entonces, me imagino que este libro ayudará mucho para comprender esto. Realmente lo recomendamos. Bueno, y ahora pasamos a una pausa para nuestros auspiciantes y retomamos en unos instantes con el segmento de preguntas y respuestas. En esta pausa damos nuestro agradecimiento a uno de los auspiciantes del programa, comentandolosevangelios.com. Se trata de la primera website que ofrece las obras de Monseñor Joan Scognamiglio Cladias, fundador de los Heraldos del Evangelio, en formato ebook y de descarga automática. Los creadores de la website, New Insights Multimedia, ponen a disposición del público libros y próximamente música, todo al alcance de un clic. Los ebooks también se encuentran disponibles en la tienda de Google Play y iTunes. Enriquezca su lectura y meditación de las Sagradas Escrituras en cualquier momento, lugar o circunstancia, ya sea en su tablet o teléfono móvil. Visite comentandolosevangelios.com, clique tienda y como privilegio exclusivo de la audiencia de lo inédito, reciba un 10% de descuento utilizando el cupón Evangelio10, Evangelio 10. Visite hoy mismo comentandolosevangelios.com y ayúdenos a evangelizar la Internet. Retomamos ahora entonces en el tercer segmento del programa con las preguntas de los oyentes y las respuestas. Marcela de Miami pregunta: María tuvo más hijos. ¿Cómo se explica que en el Evangelio se diga que estaba María y los hermanos de Jesús esperándole? Bueno, esto es por una razón muy sencilla. Es un simple problema de traducciones. Resulta que la Biblia fue escrita originalmente en arameo, en hebreo, en griego, en fin. Pero específicamente en el Evangelio que habla de los hermanos de nuestro Señor, que son Juan y Lucas, son escritos en arameo. Y resulta que en el arameo es un idioma un poco pobre en materia de términos, y solo existe una palabra, que su traducción sería hermanos, para designar cualquier parentesco cercano. Entonces, un tío, un sobrino, un primo, todos estos se designan, o sea, no existe la palabra primo, tío, sino que solamente existe una palabra que es hermano, o sea, todo pariente próximo se denomina con un solo término. Entonces, por eso en la traducción se dice hermano, porque Juan y Santiago eran primos de nuestro Señor, o sea, no eran hijos de la Virgen, eran primos.
y no eran primos hermanos, eran primos lejanos. Se hacían parte de la gran familia, tenían parentesco sanguíneo cercano, pero no eran propiamente hermanos. Es un problema de términos. Exacto, Y la prueba de la... Solo para ratificar esto, incluso en algunos idiomas modernos, actuales, sigue sucediendo esto. Por ejemplo, en italiano, decir sobrino y nieto es con la misma palabra. Entonces uno no sabe a veces si es sobrino o si es nieto. O sea, que no es... es una cosa que aún hoy sucede, ¿no?, en muchas lenguas. Y además la prueba de la mala fe de los que manipulan esto para insinuar que la Virgen no fue virgen y tuvo otros hijos y nuestro Señor, por lo tanto, hermanos, son los protestantes. Y resulta que es habitual los protestantes entre sí llamarse de hermanos. Claro. El pastor y los hermanos. Entonces, de ahí usted va a concluir que todos ellos son hijos de una misma madre carnal. Es un absurdo, evidente, es un sentido metafórico y moral de la palabra hermanos. Sí. Entonces, Otro aspecto también interesante para confirmar esto, además siempre es interesante cuando la persona lee el Evangelio, tiene que entender que muchas de las traducciones que han sido hechas desgraciadamente son incompletas, porque nuestro lenguaje es mucho más reducido que lo que era realmente el griego y lo que era el hebreo. Cuando son dos traducciones pasadas, han sido cocinados dos veces, ha pasado por muchas manipulaciones y desgraciadamente esas palabras no existen en el lenguaje castellano. Pasa mucho desde el Génesis, inclusive la palabra kalos, que siempre se traduce. La palabra kalos tiene no sé cuántos significados. Cuando el Señor Jesucristo habla del amor, tú me amas, Pedro, y repite 3 veces la palabra amor. Existen 15 amores en griego. En español solo existe un amor, entonces se traduce como amor y se quedó. La palabra belleza puede ser bien, belleza. Hay no sé cuántas infinidades en griego. En español queda solamente pasó el latín como el pulcrum y en español como bello. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces las palabras, como bien dice el dictado, traductor es igual a traidor. En este caso no es que sean traidores, pero desgraciadamente hay muchas palabras que no vamos a conseguir nunca traducir, y que el Evangelio es mucho más rico. Los que son realmente exegetas, que han estudiado mucho en otros idiomas, saben la riqueza y la profundidad, y muchas veces ellos mismos quedan asustados cuando ven las traducciones que se han hecho al castellano. No por mala fe, sino porque realmente nuestro lenguaje es muy reducido comparado con los que se en nuestros tiempos. Hay el peligro de la libre interpretación de la escritura, porque si cada uno sin estudiar va a comenzar a pensar, ¿no? Bueno, la importancia de la Santa Sede, la importancia de los estudios exegéticos legítimos, bien hechos, bien realizados, con todos bien sopesados. No se trata de cualquiera haga una interpretación a lo loco, como en ese caso, bien decir, hermanos, los protestantes muchas veces hacen y sueltan esas conclusiones así sin tener una conclusión clara. Hay otra razón interesante, hermano Gustavo, porque hay algunos otros que dicen que no, el asunto es que José, como él era mayor que la Virgen, él había ya tenido hijos antes. Entonces eso también se cae por su propio peso, porque el Evangelio es muy claro al afirmar que nuestro Señor Jesucristo era el heredero del trono de David. Cuando fue aclamado por el pueblo israelita, Hosana, el hijo de David, se referían a la herencia del trono de David. Y si tuviera hermanos mayores, él no sería el heredero, sino esos supuestos hermanos mayores. Y eso también queda rebatido de esta manera, ¿no? Hay otro argumento muy interesante para refutar este, es que cuando nuestro Señor muere en la cruz, deja a la Santísima Virgen, la deja a San Juan para que cuide de ella, ¿no? Si Jesús tuviera otros hermanos, lógicamente no le dejaría a su madre antes que a sus propios hermanos, no le dejaría, que sería también madre de ellos, no dejaría a un apóstol el cuidado de su madre, ¿no? Es evidente que si dejó es porque era hijo único, ¿no? Claro, por ley no podría dejarla a un extraño, debería ser... O sea, que es algo irrefutable que no tiene ningún sentido si tuviera otros hermanos. Claro. Muy interesante. Roque de Vancouver pregunta: mis parientes se han hecho protestantes y en las reuniones de familia muchas veces tenemos discusiones, sobre todo sobre la Eucaristía y sobre la Santísima Virgen. No sé si debo discutir o mejor debo evitar estas discusiones. No sé cómo debo actuar. Bueno, antes que nada es muy importante recalcar que cuando hay una discusión familiar, evidentemente no se trata de tirarse los trastos a la cabeza, sino que sea una discusión sana, edificante, que todos puedan aprovechar sin necesidad de matar al otro, ¿no? Pero también, por otro lado, hay que ser firme en la doctrina católica, porque uno siendo firme y siendo consecuente con lo que cree y lo que piensa, además de hacerle bien a uno mismo, también puede hacer mucho bien a los demás, ¿no? Cuando la persona
explica bien las cosas, pero sin miedo, sin ningún apocamiento, ¿no? Y sin tener, digamos, sentirse inferior a los demás. Al contrario, nosotros la doctrina que defendemos, la doctrina católica, no es porque nos parece muy bonita, porque sea nuestra y no de los otros, sino porque lo que creemos realmente que Dios ha revelado a través de la Iglesia, que nos la enseña, que es nuestra madre, y por tanto no solo nos hace un bien enorme a nosotros, sino que también podemos hacer un bien muy grande a los demás. Y cuando explicamos la doctrina católica, en este caso sobre la Eucaristía, sobre el culto a la Santísima Virgen, de una manera recta y ortodoxa, pero a la vez agradable, eso les puede hacer mucho bien a nuestros familiares, ¿no? Evidente que no basta solo con las palabras, las palabras siempre tienen que ir acompañadas de nuestros hechos, de nuestras acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, que nuestros familiares vean que rezamos el rosario con la devoción que lo rezamos, o que vamos a la misa diaria, que comulgamos con frecuencia, etcétera. Esto pues es el mejor testimonio que podemos darles, pero dejando también clara la doctrina para que ellos vean que está fundamentado en la razón y que no es una cosa, un mero sentimiento, sino que es algo muy firme y que es la doctrina verdadera, porque como decía antes, Dios nos la ha revelado, ¿no? Siendo amables, siendo muy corteses, pero a la vez firmes, ¿no? Entonces yo resumiría en eso, ser amable pero firme en esa doctrina. Muy bien. Y también me parece, hermano Gustavo, que es importante tener claro cuando uno, en fin, se enfrentan estas polémicas con otros, tener muy claro que no solamente la argumentación lógica convence a las personas, tiene que haber una gracia que toque su corazón. Ese es un trabajo que ya lo Exacto. tiene que ejercer Dios. Entonces es muy importante como que regar este apostolado con la oración, con jaculatorias, para que haya una gracia que acompañe las palabras que uno dice y las personas se abran a esa argumentación, ¿no? Sí, cuántas veces uno argumenta y incluso consigue refutar todos esos argumentos en contra y aún así no mueve las almas, porque no hay una gracia. Si las personas no reciben una gracia, no van a adelantar de nada, tal cual. Aquí viene una pregunta que también que está muy relacionada con la gracia y con lo que veníamos conversando del sufrimiento. Juana de Asunción del Paraguay pregunta, Juana de Asunción del Paraguay nos cuenta que su hijo de 40 años ha sido diagnosticado con un cáncer terminal y quería preguntarnos qué recomendamos en este paso tan difícil para sobrellevar esta dolorosa situación. Pues mire, lo primero y es lo más importante es rezar mucho. Es muy importante, es un papel fundamental, porque eso nos va a dar fuerzas para poder sobrellevarlo, ayudar mucho a su hijo realmente para que él entienda ese sufrimiento. Además, yo creo que todo lo que hemos hablado ahora del Evangelio sirve de marco, ¿no? Porque el sufrimiento, y es un sufrimiento terrible, es la muerte. Todos llegamos algún día a la muerte. Hay que saber entenderlo, con mucho cariño, con mucha oración y saber realmente que tenemos que ponernos en paz con Dios. Entonces, le animo mucho para que realmente rece a nuestro Señor Jesucristo, para que le ayude en este momento difícil y sobre todo dé gracias especiales para su hijo, que en estos momentos tan duros pueda realmente tener un contacto con lo divino, con lo sobrenatural y entienda que no pase lo que estamos comentando en el Evangelio, ¿no? Que sienta como que es una especie de traición divina, todo lo contrario. Todos llegaremos un día en que moriremos, de alguna manera, unos de cáncer, otros moriremos en accidentes violentos. Gracias a Dios, yo siempre digo que gracias a Dios tiene la ventaja de que por lo menos tiene tiempo para poder prepararse para la muerte, poder confesarse, poder despedirse, poder arreglar sus cuentas con Dios. No hay nada más terrible que cuando uno tiene que administrar los sacramentos a una persona que es joven y que murió ipso facto. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo estará su alma? ¿Cómo realmente habrá sido? No tuvo tiempo para nada. Fue de la noche a la mañana, estaba sano, muy bien, de un golpe para otro falleció. Entonces, mucho ánimo y sobre todo mucha oración. Continúe adelante, vaya preparando, ayude mucho a su hijo para prepararlo realmente para esa situación que está sufriendo y sobre todo para que realmente pueda presentarse ante Dios, por lo menos con la mayor alegría y el mayor entusiasmo de haber podido cumplir por lo menos y estar con el corazón limpio y el alma en orden. Entonces invitamos también a los oyentes a unirse a esa oración para que la Santísima Virgen y sobre todo Jesús en la Eucaristía le dé fuerza a esta familia para afrontar esta Otra cosa situación. importante, que también es importante también y siempre, no dejar de luchar.
ir a Lourdes si es necesario, o sea, pedir el auxilio divino, por más que tenemos que procederlo resignados de que es una cosa terminal, por lo que pone aquí en la pregunta, pero eso no significa que tenemos que dejar de luchar y pedir a Dios la gracia para la curación. ¿Cuántas veces ha habido personas que se han curado de enfermedades de estas y mucho peores? ¿Por qué? Porque han pedido con devoción. Así que también eso forma parte también de la oración, no solamente para resignación, sino también para pedir ayudas a Dios, ¿no? Si está en su mano y si Él lo quiere, que su hijo se cure. Rezaremos por usted, no tenga la menor duda de que lo pondremos aquí en las misas. Yo personalmente lo pondré en las misas. Eso es fabuloso. Pasamos finalmente al segmento 4, que es las sugerencias de la semana, que es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Si se me corta eso, es porque se me está acabando la pila. Oh, Dios mío. Corramos. Sugeriría una página muy interesante que hemos encontrado estos días, que se llama recursoscatólicos.com.ar. Parece que es realizada por salesianos, pero tiene frases de San Juan Bosco en concreto muy interesantes que nos pueden ayudar mucho a nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, ¿no? Aparte, por ejemplo, solo menciono aquí algunas, ya que hemos hablado hoy de la Eucaristía. Dice San Juan Bosco: si el alimento del cuerpo se debe tomar todos los días, ¿por qué no el alimento del alma? Otra dice: el demonio no puede resistir a la gente alegre. Mientras conserves la alegría, te alejarás del pecado. Muy interesante recalcar, este es San Juan Bosco, un santo podemos llamar también santo de la alegría, ¿no? Que le daba tanta importancia como para nuestra vida espiritual es bueno para cualquiera de nosotros el estar siempre alegres, que eso nos aleja del demonio, nos aleja del pecado, al contrario de la mala tristeza que nos lleva a estos defectos, ¿no? A estos pecados que después nos traen otros, ¿no? Entonces yo recomendaría esta página para todos los oyentes de hoy. Muy bien, muy bien. Hermano Francisco. Bueno, pues yo quiero sugerirles un libro muy lindo que hace mucho bien al alma, y es similar a uno que recomendamos en ocasiones anteriores, que fueron las visiones de la Beata Ana Catalina de Emmerich. En este caso, que cuenta, digamos, una cantidad de detalles de la vida de nuestro Señor, de la Virgen, que no están en los Evangelios. Y aquí hoy se trata de La mística ciudad de Dios, que es un libro también de una monja concepcionista española, que no ha sido canonizada, pero esta obra pues ha pasado por el cribo de muchos críticos teólogos y en fin, es recomendada por muchos espiritualistas y teólogos como de confianza, y fue un alma altamente mística y virtuosa, murió en honor de santidad, que es Sor María Jesús de Ágreda. Su cuerpo está incorrupto, el libro se llama, el cuerpo está incorrupto, se llama La mística ciudad de Dios, que mística ciudad de Dios es la Virgen, ¿no? Entonces es la historia de la Virgen desde su infancia y cuenta una cantidad de detalles muy lindos. Entonces ese lo pueden conseguir en la página web Joseph Marian Files. Lo ponemos en las notas del programa, que ahí los lectores la pueden encontrar. Ah, listo, perfecto. Ya se la mando. Muy bien. Padre Jonás. No tengo nada, era usted, ¿no? Iba a ser usted. Ah, era yo, perdón, Sí. entonces listo. Me gustaría recomendarles un documental recién lanzado por el Centro Televisivo Vaticano sobre el misterio de la Sábana Santa. Es una producción realmente impresionante. Les colocamos en las notas del programa el avance sobre el documental. Es realmente hecho por periodistas, escritores, vaticanistas, autores específicos sobre el libro del sudario, y que realmente va a centrar muchísimo el rol del Santo Sudario a través de la historia, y sobre todo ahora que el próximo 21 de junio el Santo Padre viaja a Turín y visita la Sábana Santa. Entonces, por esa ocasión el documental se presentará a través del canal de televisión TV 2000 y también estará disponible en DVDs. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio número 6 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Los aguardamos en el programa siguiente, de aquí a 15 días, y esperamos que todas estas meditaciones que hemos tenido la oportunidad de tratar les sirvan para enriquecer muchísimo, no solo la oración diaria, sino también la meditación frente al Santísimo Sacramento. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden contactarnos, info@comentandolosevangelios.com, que el Padre Jonás, el hermano Francisco y el hermano Felipe gustosamente les responderán, sea aquí vía del programa o si no, por escrito, no hay ningún inconveniente. Entonces, con esto nos despedimos y muchísimas gracias, y será hasta el próximo programa. Salve María a todos. Salve María.
Salve María. Lo inédito sobre los Evangelios es una producción de New Insights Multimedia. www.comentandolosevangelios.com